En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un escenario partiendo de unas imágenes, de unas texturas, y este escenario lo vamos a utilizar para cambiar el fondo de un retrato de cuerpo completo. Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocéis, mi nombre es Emilio. Hoy vamos a ver cómo podemos crear un escenario partiendo de unas imágenes, de unas texturas. Este escenario lo vamos a utilizar para cambiar el fondo de un retrato a cuerpo completo que le hice a una modelo en mi estudio. Y bueno, pues vamos al lío. Y bueno, pues aquí tenéis la imagen con el trabajo ya realizado y esta sería nuestra foto de partida. Si recordáis, hace tiempo ya hicimos un vídeo en el que veíamos cómo crear un escenario, pero en aquel caso utilizábamos un fondo de unos ladrillos y un suelo. En este caso queremos hacer un escenario completo también, un suelo con una pared, pero en este caso vamos a hacer un fondo infinito. Infinito en el sentido de que no hay ese ángulo que crea la pared con el suelo, sino que va a hacer una curva, que es lo que hacer que nos parezca que hay un fondo infinito. Como podéis ver, la foto está hecha con un fondo de ese tipo, con lo cual partimos ya de una imagen que está realizada sobre un fondo infinito, y lo que vamos a hacer es añadir texturas a nuestra imagen. Vamos a crear un fondo partiendo de unas imágenes, de unas texturas. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es ocultar el trabajo realizado. Le voy a dar a ocultar y vamos a partir de nuestra imagen original. Bueno, lo primero que necesito es tener a nuestra modelo separada del fondo. Por eso voy a posicionarme sobre la capa fondo y voy a pulsar Control J. Para que no nos incordie el trabajo ya realizado, lo que voy a hacer es mover el grupo 2 que tiene todas las capas que vamos a volver a crear ahora para simular el fondo que vamos a crear, ¿vale? Cojo el grupo 2 y lo paso por debajo de fondo copia 2. A fondo copia 2 le voy a llamar modelo. Y como os decía, lo que necesito es tener a mi modelo separada del fondo. Por eso voy a seleccionar la herramienta seleccionar objeto, y dentro de seleccionar objeto voy a seleccionar la selección de sujeto, pero antes de pulsar sobre seleccionar sujeto lo que voy a hacer es que vaya a la nube para que los resultados sean mejores que si lo ejecuta en mi ordenador. Una vez que he seleccionado eso, pulso en seleccionar sujeto y dejamos a Photoshop que haga la selección. Y ahí tenéis la selección que ha realizado Photoshop. Voy a pulsar sobre seleccionar y aplicar máscara. Y ahora lo que voy a hacer es revisar y afinar la selección que Photoshop nos ha realizado. Por ejemplo, en el caso del pelo, pues ha hecho una selección que no me gusta demasiado. Voy a darle a seleccionar cabello. Y ahí está la selección que nos ha hecho del cabello. Como vemos, perdemos aquí parte del cabello, por lo cual no me gusta en este caso el trabajo que ha hecho Photoshop. Voy a dar Control Z para deshacer y voy a venir a la herramienta de perfeccionar bordes y voy a seleccionar manualmente el borde del cabello, ¿vale? Pulsando sobre los bordes del cabello con un pincel de tamaño similar al borde del cabello, a la selección que estamos haciendo, ¿vale? Vamos a ir recorriendo todo el borde del cabello, perfecto, y esta parte que es la que Photoshop nos eliminaba al perfeccionar el cabello, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Voy a seguir revisando la selección que ha hecho Photoshop. Como veis aquí, Photoshop no ha realizado bien la selección, hemos perdido un poquito del borde de la camisa. Voy a seleccionar la herramienta pincel y voy a venir y recuperar esta zona de la manga, el borde de la manga que Photoshop lo ha perdido, ¿vale? Ahí lo tenemos. Aquí hemos perdido otro poquito de la camisa. Ahí, generar un poquito en los bordes. Como es blanco, pues Photoshop ha tenido ahí problemas para diferenciarlo del fondo. Pero bueno, no pasa nada. Aquí también vamos a recuperar esta opción que ha perdido. Vamos a seguir bajando. Tampoco voy a dedicarle mucho tiempo porque no es un vídeo en el que vayamos a dedicarnos a ver cómo se realizan selecciones, ¿vale? Simplemente la voy a afinar un poco. Voy con mi pincel, voy a recuperar esta parte de la zapatilla que he perdido. Voy a hacer zoom. Voy a seguir recuperando toda esta parte de la zapatilla que... El problema es que como es blanco, pues claro, todas estas zonas las perdemos. Vale.
Hacemos el pincel un poquito más grande para recuperar toda esta zona. ¿Vale? Pues ahí tenemos recuperada la parte del zapato. Aquí hay otra parte del zapato que también hemos perdido. Vamos a recuperar aquí esta zona también, ¿vale? Y la puntera de la bota que también hemos perdido, ¿vale? Repasamos todas estas zonas y una vez que lo tenemos, vamos a alejarnos de la imagen y vamos a decirle que nos envíe la selección a una máscara de capa. Le damos a OK y Photoshop nos devuelve la imagen, pero en este caso ya tenemos a nuestra modelo separada del fondo. Si ocultamos la imagen del fondo, como veis ya la modelo no está separada del fondo, ¿vale? Volvemos a pulsar la imagen de fondo y continuamos con nuestro trabajo. Vamos a posicionarnos ahora por debajo de la capa modelo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es traernos la primera de las texturas que vamos a utilizar para crear el fondo. Voy a pinchar sobre esta, que es la textura que la tengo ya aquí abierta. Pincho sobre la herramienta seleccionar y pinchando sobre la imagen me la traigo hasta el documento donde estoy trabajando. Ambos documentos tienen distinta profundidad, con lo cual me pregunta si quiero continuar. Le digo que sí. Y aquí está la imagen que quiero traer en mi documento. Esta imagen yo la he arrastrado desde el documento porque lo tenía ya abierto. Podría colocarla también viniendo a archivo y seleccionar la opción colocar elemento incrustado y aquí buscar el fichero que quiero traer y aceptarlo, con lo cual Photoshop nos lo dejaría ya directamente dentro de este documento. Pero bueno, como os decía, como yo lo tenía abierto, lo he arrastrado directamente. Una vez que lo tenemos aquí, voy a poner este fondo, esta imagen la voy a poner en vertical, ya que os acordáis que en el fichero origen está horizontal, ¿vale? La vamos a poner en vertical, posicionado sobre esta capa que voy a llamar fondo 1, pulso control T y ahora pinchando sobre este selector voy a girar la imagen con la tecla mayúscula pulsada para que se pare exactamente a los 90 grados, porque la quiero que esté perfectamente recta, ¿vale? Ajusto la textura al fondo de nuestra imagen, pero no quiero que llegue hasta abajo. Voy a calcular dónde estaría la curva del fondo cuando hice la fotografía. Pulsando la tecla mayúscula y agarrando sobre este tensor, voy a subir y yo calculo más o menos que estará por aquí, más o menos. De igual manera voy a pinchar sobre este tensor con la tecla mayúscula pulsada y me llevo el fondo para que ocupe todo el ancho de nuestra imagen. Aquí tenemos ya la parte de la pared, digamos, con una textura, ¿vale? Voy a poner la misma textura en el suelo. Voy a aceptar primero las modificaciones que hemos hecho y ahora, pues, posicionado sobre fondo 1, lo que voy a hacer es pulsar control J de manera que tenemos una copia y voy a invertir esta copia. A esta copia le voy a llamar fondo 1 pared y a la que teníamos primera le voy a llamar fondo 1 suelo. Para que no haya mucha diferencia entre fondo 1 y fondo 2 que se van a unir por la zona de aquí abajo, ¿vale? Lo que voy a hacer es invertir el fondo 1, ¿vale? Yo voy a bajar, ¿vale? Está en la segunda capa. Como veis, si yo me voy a la parte superior, bueno, en este caso no hay mucha diferencia, pero si la imagen fuera bastante distinta entre la parte superior y la inferior, convendría dar la vuelta a esta imagen. Para eso, pues si estoy dando sobre fondo 1 suelo, voy a venir a edición, transformar y voltear vertical. Si veis, la parte de arriba de mi capa de suelo es exactamente igual que la parte de abajo que la capa de pared. De todas formas, ya como os comentaba, en este caso no es muy importante. Voy a hacer que ambas capas superpongan un poquito. Y la capa de abajo lo que voy a hacer es ajustarla, voy a cambiar el tamaño para que se quede en el borde de la imagen. Pulso control T y con la tecla mayúscula pulsada voy a arrastrar mi imagen hasta el borde de nuestra fotografía. Ahí está, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, para crear esa sensación de perspectiva, como os decía, en este caso la textura es bastante homogénea y no se nota, pero si os fijáis veréis ahora al crearla como si queda un toque especial. Voy a venir, según estoy seleccionado sobre la herramienta de transformación, pulso botón derecho y selecciono perspectiva. Voy a agarrar este tensor y voy a arrastrar este tensor para que nos dé una perspectiva a este suelo. Como veis, la parte que está más cerca de nosotros es como que se acerca y la de atrás
es como que se está alejando. De esta manera obtenemos esa sensación de perspectiva. Como os decía, en este caso, como es una textura, realmente no se aprecia mucho el cambio, pero en otros suelos, en otras texturas puede ser, si por ejemplo esto fuera una textura de madera, pues esas vetas de la madera sí que se notaría la parte que estaría más cerca de mí que la parte que estaría más lejos de mí. Voy a aceptar el cambio que hemos hecho. Si os fijáis, aquí en el fondo nos ha creado el ángulo entre la pared y el suelo. Como decía, lo que queremos dar es esa sensación de fondo infinito, en el sentido de que no hay ese ángulo de 90 grados, sino lo que hay en el suelo es una curva que une el suelo con la pared. ¿Cómo vamos a simular esto? Pues lo vamos a simular con una máscara de capa. Posicionado sobre fondo pared 1, vamos a pulsar sobre nueva máscara. Y posicionado sobre esta máscara vamos a venir y vamos a seleccionar la herramienta de degradado con los colores blanco y negro. Vamos a pinchar sobre más o menos en el límite de la capa superior, que habéis visto que justo donde estaba la raya, pulsando la tecla mayúscula para evitar que nos torzamos, y vamos a ir subiendo para que ir suavizando el cambio del suelo hasta la pared. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Jugando con este tensor, lo que vamos a hacer, como veis, es jugar con el suavizado de manera que simule más todavía esa curva entre el suelo y la pared. Y como veis, pues ya tenemos nuestro escenario creado. Hasta aquí ya tendríamos el trabajo finalizado. Voy a seleccionar fondo 1 y fondo 1 pared y fondo 1 suelo. Selecciono las dos capas, pulso control G y las meto dentro de un grupo. A este grupo le voy a llamar escenario. Bueno, voy a desplegar este grupo que acabamos de crear y voy a cambiar los métodos de fusión a las dos capas. Lo voy a poner a las dos en método de fusión superponer para la de arriba, y para la de abajo pues el mismo, superponer. Como veis, ahora se nos vuelve a aparecer la marca del fondo. Para disimular esta marca y volver a simular que tenemos nuestra curva posicionado sobre el fondo suelo, le creamos también una máscara de capa, y a esta máscara de capa hacemos lo mismo que hemos hecho antes sobre fondo 1 pared. Seleccionada la herramienta de degradado, nos posicionamos en el borde más o menos donde está la raya que nos ha vuelto a aparecer, pinchamos ahí, con la tecla mayúscula pulsada para no torcernos, vamos bajando para que se fusionen las dos capas. De esta manera, como podéis ver, tenemos el escenario y ya nos aprecia dónde se juntaba el suelo con la pared. Tenemos un fondo, vamos a llamar infinito, en el sentido que os comentaba al principio, en que no hay ese ángulo a 90 grados entre la pared y el suelo, sino que hace esa curva y el suelo y la pared es un continuo. Bueno, como podéis ver, al poner nuestras capas, sobre todo la capa del suelo, en modo de fusión superponer, estamos aprovechando, voy a hacer zoom sobre el pie de nuestro modelo, ¿vale? Estamos aprovechando la sombra que ya tenía en nuestra foto original. Si ocultamos nuestra imagen, veis, ahí está la sombra que hace la zapatilla sobre el suelo. Estamos aprovechando la sombra que tenía nuestra imagen. No obstante, para aprovechar más y la sombra que tiene el zapato de atrás, me voy a posicionar sobre la máscara de capa de la capa modelo, voy a seleccionar un pincel con bordes con dureza 0 y voy a seleccionar un flujo 5. Vamos a ver a 5 qué tal va, y vamos a ir descubriendo un poquito de la sombra que está justo debajo del zapato de nuestra modelo. Vamos a ir sacando y recuperando un poquito de la sombra que tenía inicialmente nuestra imagen. Ahí lo tenéis. Nos alejamos ahora un poquito y como veis ahí tenemos la sombra inicial que tenía la foto original. Bueno, a mí se me ocurrió añadirle una grieta para darle un poquito más de dramatismo a nuestra imagen, ¿vale? Esta grieta, aunque la tengo aquí abierta, ¿vale? Esta grieta es la que vamos a añadir a nuestra imagen. Podría hacerlo como en el caso anterior, pincho sobre la imagen y lo llevo, pero quiero que veáis cómo sería con el mecanismo que os decía antes. Voy a venir a archivo, colocar elemento incrustado, selecciono la imagen que quiero colocar, en este caso como veis es la de la grieta, le digo colocar
Y aquí tenemos la imagen de la grieta. Voy a girarla, la quiero poner en horizontal con la tecla mayúscula para que se quede completamente horizontal y la voy a colocar dentro de la imagen y que coincida con el suelo. Con la tecla mayúscula puedo ampliar esta imagen, pero que solo se amplíe en el eje horizontal, y ahora la amplío un poquito en el eje vertical, siempre con la tecla mayúscula pulsada, ¿vale? Ahora le doy a aceptar y aquí tenemos la imagen que queríamos poner en el suelo, ¿vale? Como veis, nos está cortando el pie de nuestra modelo. ¿Por qué? Porque hemos dejado la grieta por encima de nuestra modelo. Lo que voy a hacer es pinchar sobre la grieta y la voy a meter dentro del grupo del escenario, ¿vale? Y ahí la tenemos ya por debajo del pie de nuestra modelo. Voy a rasterizar esta capa porque ya no la necesito que esté como objeto inteligente. La rasterizo y ahora a esta capa la voy a llamar grieta, y ahora posicionado sobre la capa grieta pulso control T, pulso botón derecho y pulso y selecciono perspectiva. De esta manera voy a alejarme un poquito de la imagen, voy a darle perspectiva a nuestra grieta hasta que creamos que ese sería el ángulo apropiado desde nuestro punto de visión, el ángulo que tendríamos con el suelo. Le damos a aceptar y ahí tendríamos la grieta que hemos colocado sobre el suelo por debajo de nuestra modelo. Vale, voy a hacer ahora el grupo escenario y ahora lo que quiero hacer es crear ese efecto de viñeta, ese efecto de oscuridad hacia las esquinas, pero en este caso no lo voy a crear con un degradado, lo voy a crear con otra textura. Me voy a colocar por debajo del grupo escenario y me voy a traer otra textura que tengo seleccionada. Como antes, voy a hacer clic sobre la herramienta selección, pincho sobre nuestra imagen y nos la traemos al documento en el que estamos trabajando. Suelto, le digo como antes que sí y ajusto esta imagen al fondo de nuestra foto. Pulso control T y muevo nuestra imagen. Perfecto, pues ahí la tenemos, le damos a aceptar y ahí tenemos nuestra imagen. Voy a cambiarle el modo de fusión y le voy a poner en, bueno, cualquiera quedaría bien, pero casi que me gusta más en modo de subexposición lineal. Me ha gustado, ¿vale? Creo que en las pruebas, en el ejemplo que os he mostrado al principio, creo que estaba en subexponer, pero bueno, ahora me ha gustado más en subexposición lineal. Esto ya es a gusto de cada uno, ¿vale? Probáis con los distintos modos de fusión. Y bueno, pues en este caso me ha gustado más este, ¿vale? De esta forma voy a centrar la imagen en nuestro monitor y ahí tenéis el trabajo ya finalizado. Como veis, ha sido muy facilito. Hemos utilizado dos texturas. La primera textura lo he utilizado para crear la pared del fondo y el suelo, ¿vale? Recordar que las he invertido, aunque en este caso no hacía falta, para que en el caso de que sea muy distinto la parte de abajo de la parte de arriba de nuestra textura, para que la parte de abajo de la pared y la parte de arriba del suelo coincidan, se parezcan mucho y no se vea tanta la separación. Después he cogido la capa que he puesto, la copia que he puesto como suelo, buscando el punto en el que se cruzaría con la pared y llevándola hasta el borde de nuestra fotografía. Una vez hecho esto, le he dado perspectiva a esa textura, aunque en este caso, como os dije cuando lo hicimos, no haría falta, pero bueno, pues le hemos dado perspectiva. Para fusionar y que no aparezca el ángulo entre la pared y el suelo, lo que hago es jugar con dos máscaras de capa que hacen que se fusionen la separación entre la capa 1 pared y la capa 1 suelo, jugando con, como os decía, con una máscara de capa y haciendo unos degradados, recordando siempre que la parte blanca es lo que se muestra, la parte negra es lo que no se muestra cuando hay una máscara, y entre blanco y negro hay una gradación, hay un degradado en grises, hay una escala de grises, y esos grises lo que van haciendo es que me dejen más o menos ver lo que hay en esa capa en función de lo oscuro que sea o lo claro que sea ese gris. De esta manera conseguimos fusionar el suelo
con la pared sin que se note y dé la sensación pues de ese fondo infinito que os comentaba, ¿vale? Y por último, pero para añadirle un poquito de pues no sé, realmente es una chorrada, le he añadido una grieta en el suelo, ¿vale? A la cual también le he aplicado perspectiva, y ya para finalizar le he añadido una textura para conseguir una especie de viñeteado de esta imagen, pero en vez de hacer ese viñeteado como lo hacemos siempre con un degradado circular, en este caso lo hemos hecho con una textura, la cual la hemos añadido, le hemos cambiado una vez ajustada, le hemos cambiado su modo de fusión y lo he dejado en modo de subexposición lineal, pero como os decía, depende de los gustos de cada uno, ir probando con los distintos modos de fusión y el que más os guste. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si ha sido así, pues dame vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.